Esta historia sucedió cuando tenía 13 años. Ahora tengo 20, pero esta historia me desconcierta hasta el día de hoy. Casi suena tan cliché que no puede ser verdad, ¿verdad? ¿Tuvo que ser un malentendido por mi parte? Bueno, puedo jurar que todo lo que pongo aquí es mi recuerdo directo de lo que pasó esa noche, así que escúchame y házmelo saber. Estaba caminando a casa por la noche después de haber estado con mis amigos en mi vecindario todo el día. Vivía en una zona inmensamente segura, por lo que no era raro que los adolescentes hicieran esto. Comencé a notar una gran camioneta blanca que casualmente tomaba muchas de las mismas curvas que yo. Empecé a sospechar mucho y comencé a probarlos. Caminé hasta una señal de alto. Después de que comenzaron a reducir la velocidad, giré a la derecha. Hicieron un giro de 3 puntos en medio de esa intersección para seguirme. Mierda, estaba pensando. Tomé otro giro a la derecha. Esta vez, no solo me siguieron sino que se detuvieron justo a mi lado. Luchar o huir entre aquí, por lo que mi memoria se siente un poco confusa, pero te lo juro, miré por esas ventanas y vi a 2 hombres enmascarados. Me di la vuelta inmediatamente y corrí como un rayo engrasado. Esconderme en callejones remotos hasta que me sintiera seguro. Llegué a casa esa noche sano y salvo, pero no procesé esto hasta semanas después. Vale la pena señalar que una casa en el mismo vecindario fue allanada como parte de una operación de tráfico, apenas un año después de que sucediera esta historia. ¿Alguien tiene una experiencia similar a esta? ¿Crees que estaba loco o fue realmente un intento de secuestro? El año pasado conocí a un grupo de personas o más bien nos encontramos todos el mismo día. Nos dirigíamos a una cabaña en el bosque para pasar unas vacaciones. Como era muy remoto, todos decidimos compartir el viaje. Llegamos a la cabaña y todo parecía bien. En realidad, en todas partes parecía como si no hubiera habido renovaciones en años. Ya estábamos allí, así que decidimos aprovecharlo al máximo e intentar disfrutar de las vacaciones por las que vinimos. Personalmente necesitaba las vacaciones porque el trabajo había sido estresante durante un tiempo y solo necesitaba una forma de desestresarme. Así que aquí estábamos, 5 extraños en una cabaña semifuncional en lo profundo del bosque y lejos de la civilización. Sin embargo, lo que me interesa compartir es lo que pasó la tercera noche. Habíamos escuchado algunos sonidos extraños por la noche durante los primeros 2 días, pero no queríamos pensar mucho porque ya había muchas cosas que iban mal. No queríamos agravarlo, pero al tercer día ya no podíamos soportarlo más. Comenzó con los habituales ruidos extraños, pero pronto pasó a ser un viento extraño y cosas por el estilo. En ese momento estábamos seguros de que el lugar estaba siendo cazado. Lo que finalmente verificó esta información fue cuando literalmente vi mis jeans que tenía colgados. Empezaron a flotar, grité y todos entraron corriendo a mi habitación. Pensé que estaba poseído por el espíritu de un dueño anterior, ya que normalmente compro ropa de segunda mano, pero compré estos jeans para mujer nuevos en una de esas tiendas en línea, Jumia, Alibaba o eBay. No lo recuerdo realmente. De todos modos, estaba seguro de que no estaba poseído por mi parte, así que definitivamente había una entidad en este lugar y estaba seguro de no compartir mi espacio con cualquier entidad que fuera. Hice mis maletas esa noche y dormí en el vestíbulo. Todos pasamos la noche juntos en el vestíbulo tratando de estar atentos a cualquier cosa que pareciera fuera de lo común. Honestamente, me alegré mucho de que hubiera otras personas conmigo porque no estoy seguro de haber sobrevivido esa noche solo. Estar junto a personas, aunque fueran extraños, fue muy reconfortante. Sabía que ninguno de ellos tenía exactamente poderes para ahuyentar a cualquier entidad que estuviera acechando en los pasillos, pero al menos si algo sucediera, lo superaríamos juntos. Esa experiencia fue nuestra experiencia de unión. Todos somos amigos ahora y todavía nos mantenemos en contacto. Barra inversa, serie, parte 1 barra inversa. Ni siquiera se suponía que estuviera pasando por esas cosas. Mi tío solía trabajar en el archivo de medios, nada emocionante, solo digitalizar cintas viejas, limpiar registros, ese tipo de cosas. Y después de que él falleció, estábamos limpiando sus cosas y terminé tomando uno de sus viejos discos duros externos. Principalmente por curiosidad y un poco de pena por no estar ahí para él. Estaba etiquetado con esta letra realmente descolorida. Archivar, no transmitir. Me reí un poco y pensé, por supuesto que quiere gastar bromas a la gente incluso después de fallecer. Pensé que iban a ser recortes de noticias o algo así, o tal vez algún vídeo que convierta a los espectadores curiosos en un bufón. Ojalá fuera algo así, solo desearía. No lo fue. Bueno, al principio, la mayoría de las carpetas eran normales, transmisiones locales, patrones de prueba, grabaciones estáticas aburridas. Nada que despertara mi interés. Mi mamá estaba llamando mi nombre desde la cocina, la cena estaba lista, y yo estaba muy aburrido y estaba a punto de cerrar el disco cuando de repente una carpeta llamada Null llamó mi atención. Hice clic en él, dentro había algunos vídeos.
Las miniaturas eran registro X, donde X era un número, empezando por, como habrás adivinado, 1, por supuesto. Así que hice clic en el primero que decía registro 1 en su miniatura. El vídeo se abrió, era granulado, como una grabación en cinta VHS, la voz era casi monótona, como una transmisión. Pero lo inquietante era el contenido del vídeo. Se trataba de un brote, de una contaminación del agua. Pero en ningún lugar se mencionó la ubicación de la transmisión. Me asusté un poco, pero mi curiosidad me impulsó a hacer clic en el siguiente vídeo. Este era Log 2 y era más extraño que el anterior. Tenía la misma voz suave de locutor narrando de fondo, pero esta era diferente. Era granulado y con muchos fallos. Revisé el cable VGA a mi monitor, estaba bien. Antes de que pudiera hacer clic en los siguientes vídeos, la voz enojada de mi mamá me hizo cerrar todo y salir corriendo a cenar. Después de cenar, volví a subir, me senté frente a mi monitor y comencé a mirar los vídeos. Ahora, no sé cómo explicar esta parte sin parecer una locura, pero cuanto más la miraba, más sentía como si el audio me estuviera diciendo algo. Como si hubiera algo debajo del tono de transmisión. Algo está intentando contactarnos. Así que decidí que el mejor curso de acción sería cargar uno de los archivos aquí porque, sinceramente, no sé lo que estoy viendo y necesito que alguien más me diga si estoy pensando demasiado en esto. https://youtube.v/r9yo6-y-h de cierres y signo igual rat tdbl-4 y sepq cerrar corchete abrir paréntesis https://youtube.v/r9yo6-y-h interrogación de cierres y signo igual rat tdbl-4 y sepq. Si lo miras, presta más atención al audio que a las imágenes. Y si su pantalla falla por un segundo a la mitad, dígame si eso es solo de mi parte. Hay algunos archivos más en esa carpeta. No lo he abierto y no estoy seguro de si debería hacerlo. Cualquiera que viva en el medio oeste de Estados Unidos probablemente ya lo sepa, pero el resto del mundo necesita una advertencia. Las langostas siguen propagándose. No escuches las noticias, se están propagando y no van a detenerse. La fecha publicada de su aparición es cierta por lo que puedo decir, 6 de junio de 2025. Eso es 278 días. 278 días desde que desapareció nuestra comida. 278 días desde que enjambres llenaron el cielo como si intentaran disfrazarse de nubes. 278 días desde la última vez que vimos el sol. Cuando aparecieron por primera vez hubo un debate constante sobre por qué estaban aquí. Algunos decían que era un castigo divino, una terrible repetición de una plaga bíblica. Otros argumentaron a favor de innumerables explicaciones científicas, pero todos parecen estar de acuerdo en que ahora ya no importa. Al parecer ya se han extendido hasta California, aunque solo sea en pequeñas cantidades. A donde quiera que vayan, la devastación los sigue, como si el enjambre fuera un horrible comandante al frente de las tropas del hambre, avanzando constantemente sin esperanza de detenerse. Esta publicación es una posibilidad realmente remota. Todo lo que puedo hacer es esperar que llegue a las personas adecuadas en los lugares correctos, pero mientras escribo esto comencé a perder la esperanza. ¿Quién puede decir que alguno de ustedes podría detenerlo? Dios sabe que lo intentamos cuando aparecieron por primera vez, y mira a dónde nos llevó eso, atrapados en búnkeres construidos apresuradamente mientras ese horrible ruido se hace más fuerte sobre nosotros. Ya sabes, nunca lo hacen bien en las historias. La peor parte de estar en un escenario apocalíptico no es la pérdida de seres queridos, ni la falta de comida, ni siquiera estar atrapado en un lugar por el resto de tu miserable vida. Es el ruido. Ese ruido horrible que te recuerda que el mundo que una vez conociste está cambiando tan rápidamente sobre tu cabeza que cuando lo vuelvas a ver no te sentirás como si estuvieras regresando a casa. Si escuchas atentamente, estoy seguro de que escucharás muchas cosas que pueden asegurarte que el mundo sigue funcionando como debería. Los coches que circulan a toda velocidad por las carreteras, el canto de los pájaros fuera de la ventana e incluso esas terribles cigarras en verano aportan una cierta sensación de normalidad. Todos los dan por sentado, porque si continúan propagándose pronto lo único que oirán será ese horrible zumbido. Ya ni siquiera puedo oír el viento. Es simplemente un zumbido que se hace cada vez más fuerte ahogando todo hasta el punto en que, por lo que sabes, todos los pájaros podrían estar muertos. El viento podría simplemente parar un día, o rugir más fuerte que nunca y nunca lo sabrías. Ojalá pudiera terminar esto diciendo que todo estaría bien. Les digo a todos que hay alguna manera de detener esto, pero no tengo ni idea de cómo detener la propagación de las langostas. Construye tus búnkeres, protege tu suministro de alimentos, rocíalos con suficiente veneno para matar a un elefante y tal vez puedas frenarlos. No te molestes en aprender qué son, solo descubre cómo matarlos antes de que desaparezca todo. Si lees esto y tienes alguna forma de detenerlos, hazlo. Te lo ruego. Porque las langostas todavía se están propagando y seguro que no lo harán. Detener. Cuando tenía 17 años en la universidad,
Tenía un trabajo nocturno reabasteciendo los estantes del supermercado local. Mi peor turno terminó a la 1:30 de la madrugada. El camino de 1 kilómetro hasta casa estaba bien iluminado, aunque a esa hora de la mañana las calles estaban vacías. Esta vez vi a un anciano con una bata a cuadros parado junto a su buzón. Siendo incómodo con los extraños, estaba ensayando un saludo y con un sobresalto me di cuenta de que estaba parado afuera de la consulta del médico, detrás de la cual vivía el médico de cabecera local. Pero él había muerto el mes anterior y cerraron el negocio. Con esa sorpresa, de repente fue como si se corriera una cortina y de repente había docenas de personas alineadas a ambos lados de la calle, todos mirándome mientras asistían a un desfile y yo era el premio de entretenimiento. Parecían sólidos y reales, pero ninguna emoción, solo una plácida observación. Estaba terriblemente aterrorizado. Recuerdo haberme desviado hacia el medio de la carretera y correr a casa a toda velocidad, negándome a mirar a nadie a los ojos. Pasé el resto de la noche temblando bajo las mantas como un niño asustado. Recientemente llevé a mi perro a un pequeño viaje por carretera y me detuve en una pequeña iglesia para pasearla. A altas horas de la noche no tenía idea de que había un cementerio de pioneros detrás de la iglesia hasta que comenzamos a caminar. No tenía mis lentes pero intenté tomar algunas fotografías y, por supuesto, mi teléfono estaba como loco. Creo en lo paranormal a pesar de que nunca he experimentado ver una entidad, etc. Conozco muchas personas confiables que han compartido sus experiencias con lo paranormal y les creo. Evidentemente simplemente no tengo ninguna capacidad para ver o experimentar nada paranormal, pero creo en aquellos que sí la tienen. ¿Creen todos que es una especie de orbe en la foto al lado de mi perro? Fui a una comisaría y detrás de 4 policías me pareció ver un demonio marrón. Sus cuerpos parecieron volverse transparentes, sus pies parecían convertirse en 3 y su altura pareció cambiar, a veces más pequeños y otras más altos. Me preguntaba si me pasaba algo, así que al principio no le presté mucha atención y traté de olvidarlo. Tal vez simplemente estaba demasiado asustado para tenerlo en mente. Recientemente, temprano en la mañana, derramé un poco de agua en el pasillo y de repente aparecieron huellas como si algo hubiera atravesado. Me pregunto si esto podría ser algún tipo de técnica de piratería moderna. Se siente menos como un fenómeno natural y más como algo manipulado. También fui a un templo recientemente y me pareció ver pies negros allí también. En otra ocasión fui a ver un juego en el que la gente disparaba para golpear a los muñecos. Cuando me acerqué, la persona de repente golpeó 3 muñecos al mismo tiempo. Luego, cuando probé una máquina de garras, salieron 2 muñecos alienígenas. No sé si esto es manipulación o algo más. ¿Está relacionado con SETI? TW, tiroteos escolares, acoso, crímenes de odio, específicamente contra niños LGBTQ, menciones menores de suicidio. Algunos detalles se omitirán intencionalmente para mantener cierta privacidad y no profundizaré en el acoso que experimentó mi amigo, ya que no es mi historia para contar. También perdón por formatear, estoy en el móvil. Yo, 15 años, hombre trans, voy a una escuela que fue baleada el año pasado. Un amigo y yo estábamos en una asignatura optativa de arte con dicho tirador de la escuela, SS para reducir la confusión. Siempre estaba callado, pero nunca nada destacaba realmente en él. Era como la mayoría de esa clase, un artista tranquilo y solitario. Nada de lo que hizo me produjo una sensación extraña. Mi amigo no tuvo tanta suerte. Este amigo, y nombre falso, fue acosado por este tipo. SS miraba ahí durante toda la clase, lo observaba durante el almuerzo, etc. Hay más, pero esa no es mi historia. No me di cuenta hasta más tarde, pero también me observaban, aunque no con tanta intensidad. En cada demostración, una parte frecuente de la asignatura optativa de arte, él estaba detrás de mí. No me refiero a 1 o 2 pies de distancia, sino a unas 6 pulgadas de distancia. Soy bastante bajo, así que pensé que él simplemente estaba detrás de mí porque es alto. Él también me miraría. Si estuviera recogiendo material y me diera la vuelta, lo vería mirándome. Si simplemente estaba sentada, charlando con mis amigos, incluido y a veces él me miraba. No estoy seguro de si alguna vez me siguió a alguna parte, ya que no era tan perspicaz con él. El viernes antes del tiroteo en la escuela, las SS hablaron conmigo después de una manifestación. Me preguntó qué estoy haciendo. Salté porque ni siquiera me había dado cuenta de que estaba detrás de mí. Mi amigo y yo describimos la tarea. Después, todavía estaba conmocionado, pero volví a mi mesa para seguir trabajando. Es importante tener en cuenta que SS pudo escuchar toda esta conversación. Mis amigos y yo estábamos hablando sobre la GSA, Alianza de Homosexuales Heterosexuales / Alianza de Sexualidad de Género, que se llevaría a cabo la próxima semana. Durante la conversación, se vio que uno de los carteles de GSA que estaba justo afuera del salón de clases había sido arrancado.
En ese momento, llegamos a la conclusión de que se trataba simplemente de algún imbécil intolerante. Ahora creemos que es SS. El tiroteo en la escuela ocurrió durante el almuerzo. Las SS llevaban armas todo el día y no tenían un coche para guardarlas. El primer disparo fue accidental y ocurrió en un baño. Luego salió corriendo, no sé el camino exacto que tomó, y terminó en el pasillo con el aula de GSA. Llamó maricones a 2 niños y les exigió saber dónde estaba la GSA. Se topó con I en el pasillo, pero una vez más, no es mi historia que contar. Todo lo que diré es que I está vivo. Afortunadamente, el tirador, o SS, está muerto. Se suicidó en el recinto escolar. La policía y los medios de comunicación están dejando muchas cosas vagas. Por lo que sé, no había ninguna lista, aunque el tiroteo fue un objetivo. Todavía me quedan muchas preguntas y esas preguntas nunca serán respondidas. Ubicación no revelada en el medio oeste de Suecia. Fecha, octubre de 1971. Una anciana de más de 70 años que vive en el centro de Suecia había intentado muchas veces escribir a UFO Sveden, pero nunca había sucedido. Un día retomó el asunto y una carta con una historia muy interesante llegó al buzón del famoso investigador de OVNIs Claes Svahn, después de que éste participara en un programa de radio que ella había escuchado. La mujer a la que podemos llamar Dagmar tenía entonces 18 años en el otoño de 1971 y vivía en una comunidad ubicada en la línea ferroviaria entre las ciudades de Örebro y Gävle. Esa tarde gris, había faltado a la escuela secundaria y se dirigía a la librería en bicicleta. Para llegar al pueblo, que estaba a 1,2 kilómetros, 0,75 millas, de su casa, tuvo que ir en bicicleta por el camino rural. Al poco tiempo llegó a un área de 100 a 150 metros, 328 a 492 pies, donde el ferrocarril seguía un poco la carretera rural. Luego, la carretera hizo un giro de 90 grados alrededor de una zona forestal y luego giró hacia las vías del tren, y las cruzó, una distancia de unos 150 metros, 492 pies. El ferrocarril estaba a la derecha de la mujer mientras iba en bicicleta hacia el pueblo. Incluso cuando Dagmar estaba lejos del ferrocarril, pudo ver un tren de carga que se acercaba desde el sur. El tren estaba en un desvío porque pronto llegaría otro tren desde el norte por la otra vía. Desde lejos, la mujer pudo ver que los vagones traseros estaban abiertos y llenos de chatarra. A medida que se acercaba al giro de 90 grados, vio movimiento en uno de los vagones abiertos. Al principio pensó que era algún animal, pero luego vio que alguien caminaba por allí a pesar de que el tren estaba en movimiento y parecía que no era una sola persona sino dos y hurgaban entre la chatarra como si buscaran algo. La mujer sorprendida detuvo su bicicleta en la carretera junto al cruce del ferrocarril y miró, y ahora pudo ver más claramente a los dos a bordo, ya que el tren se detuvo en el desvío. Había algunas figuras extrañas paradas allí en el carruaje trasero. Estaban vestidos con trajes ajustados de color gris plateado mate y parecían musculosos y bien entrenados. El testigo comparó la ropa de la gente con el traje liso que llevaba el héroe de dibujos animados, el fantasma. En sus cabezas tenían unos pequeños cascos que lucían muy diferentes. No eran redondos sino que lo abarcaban todo y parecían estar pegados al traje. Lo que era muy distintivo era que eran demasiado pequeños para que una cabeza normal cupiera allí. En sus espaldas llevaban unas mochilas rectangulares o cajas que no eran nada grandes. Después de eso sucedió algo inesperado. Los dos seres se movieron a la velocidad del rayo de un lado del carruaje al otro, una distancia de 3 metros, 10 pies, a través de un montón de chatarra y luego se pararon en el borde delantero del carruaje y miraron a Dagmar que estaba petrificada de miedo. Ahora estaba muy cerca de ellos, solo a unos 8 metros, 26 pies. Las dos figuras eran idénticas e iguales. Altura como si fueran clones. Alrededor de la cintura tenían cinturones con una especie de caja en la parte delantera. Ambos tenían guantes en las manos y sostenían la mano derecha sobre la caja. La testigo ahora intentó ver si podía ver algún rostro dentro de los pequeños cascos ajustados. No pudo porque el cristal era de color humo y no se podía ver a través de él. Los cascos también eran un poco planos por delante y por detrás y no completamente arqueados. Los seres continuaron mirando a la mujer sin decir una palabra. Luego, después de un minuto, sucedió otra cosa extraña. Dagmar se estremeció y recibió un impulso dentro de su cabeza que le decía que era hora de irse de aquí. Fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de que no eran personas las que veía. Ella estaba aterrorizada, saltó a su bicicleta y se alejó pedaleando lo más rápido que pudo. Cuando llegó un poco más lejos, miró hacia el cruce del ferrocarril y ahora pudo ver que los humanoides habían comenzado a caminar y buscar entre la chatarra en el vagón del tren nuevamente. Cuando Dagmar llegó a la librería, todavía estaba temblando por el shock y tuvo que esperar un rato antes de poder entrar. Y cuando volvió a casa en bicicleta, tomó un largo desvío para no tener que volver a pasar el cruce del ferrocarril. En retrospectiva, ha pensado en el desagradable encuentro de aquella tarde cuando tenía 18 años, casi todos los días de su vida. Una cosa que le pareció extraña fue que ningún coche pasaba por la carretera ese día,
A pesar de que la carretera solía estar bastante transitada ya que conducía hacia y desde una zona industrial. No le contó a nadie excepto a su hermana lo que había visto. Ni siquiera se lo dijeron a sus padres. Su hermana dijo que no parecía que Dagmar lo estuviera imaginando. Y realmente parecía como si hubiera experimentado algo aterrador. No fue hasta 20 años después que se lo contó a su marido después de experimentar un síntoma similar al trastorno de estrés postraumático. Un invierno, ella y su marido iban en coche y había mucha nieve. De repente, fueron detenidos en el camino por soldados que estaban haciendo un ejercicio. Llevaban máscaras antigas y cuando Dagmar vio esto, quedó completamente aterrorizada y tuvo un flashback del incidente en el ferrocarril 20 años antes. Ella estaba en shock y temblando y el marido entendió que algo andaba mal. Cuando se calmó, le contó todo. Fuente, UFO-Occult número 3 2025. Imagen 1, la mujer vio dos seres extraños en el último vagón del tren. Interpretación CGI. Imagen 2, boceto testigo de los seres, fuente, UFO-Occult. A principios de 2018, mi familia había comprado una casa de campo en la zona rural de la región central de Irlanda. Unas semanas después de mudarse, el país se vio repentinamente azotado por una tormenta de nieve muy fuerte, que cerró todas las carreteras rurales que entraban y salían del pueblo. El pueblo en el que vivíamos estaba justo al lado del Vado Fallen, la zona de pantano elevado más grande del país. Como no había escuela durante un par de semanas debido a la tormenta de nieve y siendo todavía nueva en la zona, aproveché la oportunidad para ir a explorar este pantano con mi perro. Después de llegar al pantano a través de la fuerte nieve, mi perro y yo seguimos por un sendero que nos llevó a un bosque artificial. Continuando por este sendero a través del bosque, me encontré con una línea de huellas de cascos en la nieve. Las huellas claramente pertenecían a un ciervo, y a juzgar por el tamaño, lo más probable es que fueran de un año. Pero lo extraño de las huellas de los cascos era que parecían comenzar directamente en el medio del sendero, donde más adelante se detenían. Las huellas de los cascos no comenzaron desde dentro del bosque, llegaron al sendero y luego regresaron a los árboles. Era como si el ciervo que los hizo apareciera en el camino de la nada y luego simplemente desapareciera. Siguiendo estas huellas de cascos hasta donde terminaban en el sendero, no había ninguna indicación en la nieve del ciervo saltando a los árboles, lo que podría haber explicado por qué las huellas terminaron tan abruptamente. Cada huella en la nieve era más o menos idéntica entre sí. No había líneas, marcas ni nada que indicara que el ciervo saltó. Incluso me adentré en los árboles para ver si podía encontrar más huellas de ciervos, para racionalizar esta teoría del salto, pero con mis mejores esfuerzos, no pude. También puedo descartar la teoría de que la nieve haya cubierto parcialmente las huellas, ya que no recuerdo haber visto ninguna en el camino. Sin embargo, una teoría que tenía en ese momento era que las continuas nevadas habían cubierto partes de las huellas de los ciervos, pero tampoco había indicios de ello. Las huellas claramente comenzaban y terminaban en el camino. 8 años después y todavía no sé qué hacer con estas huellas de ciervos. Aunque creo en ciertas cosas relacionadas con lo paranormal, creo que todavía hay una explicación racional detrás de lo que he llegado a llamar las huellas de ciervo fantasma. He oído hablar de historias de no es un ciervo antes, e incluso de historias de ciervos relacionadas con skinwalkers. Pero, ¿existen las huellas de un ciervo fantasma? No tengo ni idea. Tomé algunas fotografías ese día explorando el pantano. Sin embargo, al verlo recientemente en la vieja unidad flash de mi padre, no pude encontrar ninguna imagen de estas llamadas huellas de ciervos fantasmas que afirmo haber encontrado. No recuerdo si les había tomado fotografías o no, lo cual sé que no ayuda a mi validez. Tal vez lo hice, pero mi papá las borró y solo conservó las fotografías realmente buenas que tomé. Él solía hacer eso, o tal vez las huellas de los ciervos están en algunas de estas fotografías, pero la cámara simplemente no las captó. No estoy tratando de convencer a nadie de que realmente vi huellas de ciervos fantasmas en la nieve, porque ya sé que las vi. Pero si alguien tiene alguna explicación racional que pueda haber pasado por alto, o incluso si quiere sugerir una paranormal, realmente me gustaría escucharla.